Hola a todos, hoy vamos a revisar algunos conceptos de la unidad 2. En este caso vamos a ver el cálculo de medidas de posición central como la media aritmética y la mediana y medidas de posición central, no central como los cuartiles. Vamos a ver 4 casos, los dos primeros van a corresponder al caso cuando n sea par, o sea el número de mediciones par, como en este caso, que es 30, y los otros dos casos cuando n sea impar. Los ejemplos que vamos a usar están subidos en la guía y en el material complementario. Vamos a trabajar con esos ejemplos. En el primer caso, se midió la altura de un grupo de niños. Los datos se van a presentar en general en una tabla donde está el valor medido, y en la segunda columna aparece la frecuencia simple, que es la cantidad de veces que se repitió un dato. Por ejemplo, este 4 indica que la altura 1,21 se repitió 4 veces. Vamos a calcular al lado la tabla de frecuencia acumulada, que es una herramienta muy importante para encontrar la mediana y los cuartiles que estemos buscando. ¿Cómo se obtiene? El primer valor es el primer valor de la frecuencia simple. El valor que le sigue es el que se obtiene de sumar a ese valor de frecuencia acumulada número 1, la frecuencia simple que continúa. En este caso 1 más 4, 5, el otro valor sería 5 más 4, 9. Vamos a calcular la media aritmética, que la vamos a llamar más adelante valor más probable. Acá está calculada con la fórmula, la media aritmética, que nos vamos a dar cuenta porque tiene esta rayita sobre el valor medido. Es el primer valor por su frecuencia más el segundo valor por su frecuencia, es decir, esta sumatoria luego se divide por el valor medido, que es 30. Más adelante, esta media aritmética o valor más probable lo vamos a calcular usando la calculadora en el modo estadístico. Vamos a calcular ahora la mediana, que es una medida de posición central que coincide, vamos a ver después, con el segundo cuartil. Se obtiene de dividir el número de valores medidos en 2. En este caso 30 dividido 2 nos da 15, es decir, que los datos los vamos a agrupar en dos grupos de 15 datos. 15 por 2 es 30, la mediana va a ser un valor promedio entre el x posición 15, que va a estar acá va a estar el x1, x15, y acá va a continuar x16, x30. Entonces la mediana es el promedio entre el x15 y el x16. Para encontrar el valor de altura que corresponde a esos valores, vamos a la tabla. Vamos a ver que en la tabla todos los x desde la posición 15 a la 17 tenían un valor de altura 1,26. O sea que es la mediana, es el promedio entre 1,26 más 1,26 dividido 2 nos da 1,26. Vamos a ver ahora las medidas de posición no central. La más usada en medicina son los percentiles, que son 99 valores que se obtienen de dividir a la muestra en 100 tramos iguales. Son tablas usadas, por ejemplo, por los pediatras, donde ubican al niño en el percentil que le corresponde de acuerdo a su altura, de acuerdo a su masa corporal. Pero como es un trabajo laborioso calcular percentiles, vamos a calcular cuartiles, que son 3 valores que se obtienen de dividir a la serie de datos en 4 tramos iguales. El primer cuartil representa el 25%, el segundo cuartil el 50%, por eso coincide con la mediana, y el tercer cuartil el 75%. Usando la misma tabla de antes, era la tabla de alturas, 30 dividido 4 nos da 7,5, no es un valor entero, 4 por 7 da 28, vamos a dividir a la muestra en 4 grupos de 7 datos, la mediana era un promedio, así que 4 por 7 es 28, nos faltan 2 valores para llegar a 30, eso nos indica que el cuartil 1 y el cuartil 3 no son promedios, sino que son valores que corresponden a un x determinado en la tabla de datos. El primer cuartil lo vamos a encontrar, este grupo de datos
tiene datos desde el X posición 1 hasta el X posición 7. El primer cuartil es el X posición 8. Vamos a ver qué valor de altura le corresponde. Si buscamos en la tabla, vemos que todos los X hasta la posición 5 tenían este valor de altura y desde la 6 a la 9 les corresponde 1,22. Así que el X8, que es el primer cuartil, es 1,22 de altura. Para encontrar el tercer cuartil, nos vamos a los grupos de datos. Este era el X8, X9, acá sumamos 6, que es la diferencia que hay entre X1 y X7, nos da el X posición 15, acá está el X posición 16, entre esos obtuvimos la mediana, sumamos 6, tenemos el X posición 22, y acá está el tercer cuartil, que es el X posición 23. Lo buscamos en la tabla. Todos los X hasta la posición 20 tuvieron una altura de 1,27. Hasta la posición 24 la altura es 1,28. O sea que el X posición 23, que es el tercer cuartil, tiene un valor de 1,28. Vamos al caso 2. Seguimos con n par, en este caso n48. 48 dividido 2 da 24. La mediana va a ser el valor promedio, siempre que n es par es un promedio, de haber dividido a los datos en dos grupos de 24. 24 por 2, 48. La mediana va a ser el promedio entre el X posición 24 y el X posición 25. Vamos a la tabla y vemos que todos los X desde la posición 18 a la 26 registraron un valor de 3 años. Entonces la mediana es el promedio entre 3 y 3 que nos da 3. Para calcular los cuartiles dividimos a los datos en 4. 48 dividido 4 nos da 12. Vamos a tener 4 grupos de 12 datos. Eso da 48, así que todos los cuartiles van a ser promedios. El primer cuartil va a ser el promedio entre el X posición 12 y el X posición 13. Los buscamos en la tabla. Todos los X desde la posición 17 hasta la posición 17, perdón, desde la 16 hasta la 17 tienen el valor 2. Así que el X12 y el X13 tienen el valor 2. Lo vemos acá en la tabla. Todos los X desde la posición 1 a la 17 tomaron el valor 2. La mediana ya la habíamos calculado. El cuartil 3 va a ser el promedio entre el X posición 36 y el X posición 37. Vamos a la tabla. El X posición 36 tiene un valor 4 y el X desde la 37 a la 48 el valor es 5. Por eso el promedio se obtiene entre el valor 4 y 5 de la tabla. Vamos a ver ahora los casos cuando n es impar. En este caso la muestra dio 43, n impar. Acá está el valor de la media aritmética que se los dejo para resolver ustedes con la calculadora o utilizando la fórmula. Vamos a calcular la mediana, que ya sabemos que corresponde al segundo cuartil. N es impar. Siempre que n es impar, la mediana no es un promedio, es un valor en una determinada posición. Si hacemos 43 dividido 2, nos da dos grupos de 21 datos. 21 por 2, 42, más el valor de la mediana, tenemos los 43. Acá tenemos los datos desde la posición 1 a la posición 21. La mediana corresponde al dato de la posición 22. Buscamos en la tabla. El dato de la posición 22 va a estar en este grupo de datos que están desde la 21 a la 28, así que es 154. X22 es 154 y corresponde a la mediana. Vamos a ver ahora cómo se obtienen los cuartiles. Habíamos dividido
43 dividido 4 nos da un número impar, o sea, un número con coma, 10,75. Eso significa que dividimos en 4 grupos de 10 datos. 4 por 10, 40. Para llegar a 43 necesitamos 3 datos más. Uno es de la mediana, que ya sabemos que no nos dio un promedio. Y ahora vemos que el cuartil 1 y el cuartil 3 tampoco van a ser promedios, sino que van a ser X en una determinada posición de nuestra tabla de medidas. El cuartil 1 va a ser, si esto arranca el primer grupo de X1 a X10, va a ser el X posición 11. Lo buscamos en la tabla. Todos los X desde la posición 6 a la 13 tienen un valor de 138. El cuartil 1 va a ser 138. Para encontrar al cuartil 3 va a ser, acá tenemos el X32, que es de la tercera posición, el tercer grupo de datos de 10 datos, así que el cuartil 3 va a ser el X posición 33. Lo buscamos en la tabla. Todos los X desde la posición 29 a la 36 tienen un valor de 162. Por eso es que el cuartil 3 tiene un valor de 162. Vamos al caso 4. En el caso 4 también n es impar, 33. Dividimos, para obtener la mediana, dividimos en 2. Nos da 2 grupos de 16, 16 por 2 es 32, o sea que la mediana no va a ser un promedio, va a ser este X, que es el X posición 17. Además, siempre que n es impar, la mediana no es un promedio. Y para calcular los cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3, ya sabemos que 33 dividido 4 nos da 4 por 8, 32, 4 grupos de 8 datos, más el de la mediana, que era una posición determinada, obtenemos los 33 datos medidos. Y así confirmamos que el Q1 y el Q3 van a ser promedios, no van a ser X que tengan una posición. ¿Cómo buscamos esos promedios? Acá tenemos X1 hasta X8, primer grupo de datos. Acá empieza X9. El cuartil 1 es el promedio entre el X posición 8 y el X posición 9. Los buscamos en la tabla. El X posición 8 tiene un valor de 2,3 y desde el X posición 9 hasta el X posición 16 el valor es 5, o sea que el promedio es entre 2,3 y 5. Para calcular el cuartil 3 tenemos que encontrar el promedio entre el X posición 25 y el X posición 26. Los buscamos en la tabla. Todos los X desde la posición 17 a la 28 tuvieron el valor 7,2, o sea que el promedio del cuartil 3 nos da 7,2. Si repasamos, fíjense todos los casos que se nos pueden presentar. Que la mediana sea un valor y el resto dos promedios. Que todos sean valores que tienen una posición en la tabla de datos. Vamos a buscar otro caso. Que todos sean promedios. O que la mediana sea un promedio y los cuartiles sean datos que tienen su posición en la tabla. Bueno, nos encontramos más adelante para ver uso de la calculadora.